¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Sin Mordaza, este programa donde vamos a hablar de los temas, de lo que ocurre en Santa Fe. Es lo que hacemos habitualmente y tenemos varios invitados que van a estar con nosotros para reflejar lo que ha pasado en esta semana. Viene Felipe Miklis, ya está en el programa, en minutos está sentado con nosotros. Es el senador del radicalismo, un hombre del NEO. Hay un lío, incluso con las declaraciones que hizo el vicegobernador, porque el gobernador de Mendoza, el presidente del radicalismo a nivel nacional, salió a decir que los radicales en la provincia tienen que estar con Cambiemos. Y hay radicales que están con Cambiemos, pero hay otros radicales que están en el Frente Progresista. En Santa Fe, para hacerlo rápido, hay una visión, hay tres sectores del radicalismo. Uno que está con Cambiemos, donde está José Corral, la gente de la UNL, no solamente la gente de Santa Fe, hay gente de toda la provincia que está con Cambiemos. Otro sector del radicalismo que se llama NEO, están dentro del Frente Progresista y no quieren saber nada con Cambiemos. Y hay un sector del MAR, que es otro sector interno, que algunos quieren estar con Cambiemos y otros quieren estar en el Frente Progresista y ahí están determinando, viendo qué es lo que van a resolver. Viene el gobernador de Mendoza y dice no, los radicales no pueden estar con un pie en cada plato, tienen que estar todos con Cambiemos el año que viene, se armó un lío bárbaro, lo vamos a hablar con él. Pero además está, para sentarse en unos minutos aquí en esta mesa, Federico Angelini, que es diputado provincial, que es un hombre, digamos que es el hombre que más habla con Macri de Santa Fe, es Federico Angelini. Él se ríe, pero le vamos a preguntar sobre eso, lo que ha pasado esta semana, el acuerdo con la provincia. A ver, la Nación, ¿le va a pagar a Santa Fe lo que le debe? El gobierno dice que son más de 50.000 millones de pesos. Vamos a ver qué dice la gente del gobierno nacional, en este caso por medio de un diputado provincial de Cambiemos, que además preside el PRO en la provincia de Santa Fe. Y también está el diputado nacional Luis Contegiani. La verdad es que a mí me ha sorprendido su labor parlamentaria, porque uno dice, un diputado entre 257 es muy posible que pase desapercibido. De hecho, Santa Fe tiene legisladores nacionales que nunca hablaron. Hay diputados nacionales de Santa Fe que estuvieron 4 años en el Congreso de la Nación. Nunca hablaron. Bueno, no es Luis Contigiani, que cada vez que hay sesión pide la palabra, habla, se gana a algunos enemigos. Le vamos a preguntar acerca de lo que está trabajando y sobre todo la visión de la cuestión económica, que lo tiene muy ocupado porque además conoce, fue ministro de la producción en la provincia, y conoce el impacto de las medidas económicas, del aumento en las tarifas, en la producción de la provincia de Santa Fe. También va a estar, como lo está haciendo en los últimos programas, el titular del ANSES. Hay un tema con el ANSES que últimamente han aparecido en la provincia. Él es el titular del ANSES para Santa Fe y Entre Ríos. Hay estafadores, yo lo digo así, que se enoje quien se enoje, pero hay gente que llama a los jubilados por teléfono y le dice que le pase el número del CBU y le empieza a pedir, o si no, que le pide plata, que haga un depósito en una cuenta, que si hace ese depósito le van a hacer una actualización y le van a dar no sé cuánta plata. Es toda una estafa. Bueno, así que le vamos a preguntar acerca de eso al titular del ANSES. ¿Qué ha pasado esta semana? Hay 2 o 3 ejes que me parecen importantes. Primero, el gobernador sigue adelante con el tema de la reforma, una reunión de mujeres, pero se encontró en un club de Santa Fe, el Quilla, a la noche, se encontraron a cenar, había varios de los ministros, legisladores provinciales, todos radicales, o gente del Frente Progresista, y también intendentes, y hablaron de la reforma. El gobernador sigue impulsando la reforma que ha comenzado su trato parlamentario, pero no hay marco político, no le alcanza con los votos propios del Frente Progresista, necesita que los voten los del PJ o los de Cambiemos. A los de Cambiemos les vamos a preguntar a Angelini ahora en algunos minutos. El PJ tuvo una reunión esta semana del Consejo Provincial. Se reunieron las autoridades del Consejo Provincial del PJ más los representantes de los 19 departamentos. ¿De qué hablaron? De la reforma. ¿Qué resolvieron? Primero, no convocar al Congreso. ¿Cómo? ¿No era que iban a convocar el Congreso, que era el máximo organismo del justicialismo en la provincia? Aparentemente sale mucha plata, algo así como 300.000 pesos. Uno dice, ¿cómo? Para que se reúnan. Y son 400 congresales, hay que mandarle un telegrama colacionado con aviso de retorno a cada uno. Y a organizar todo esto, dicen que no es necesario, van a sacar un documento. Y recordemos que hay diputados del PJ que presentaron un proyecto propio. Así que vamos a hablar también de eso las próximas semanas. Mientras tanto,
insisto, el gobernador de la provincia sigue adelante con su deseo de reformar la Constitución con reelección, a pesar de que en las últimas horas ha cambiado un poco. Dice, bueno, si la reelección es un escollo, queremos reformar la Constitución igual. Vamos a hacer un breve intermedio y cuando volvamos, vamos a empezar a escuchar a los invitados de esta noche. Muy bien, continuamos aquí en el programa. Está con nosotros el senador Felipe Miklit. Senador, bienvenido al programa. ¿Cómo le va? Bueno, muchas gracias, muy amable, y felicitaciones por los nuevos estudios. Realmente espectacular, ¿no? Senador, usted es uno de los principales dirigentes del nuevo espacio del radicalismo, del NEO, pero al mismo tiempo es uno de los actores principales de la gestión de Miguel Lichi. Más allá de su lugar en el Senado, esto es una cuestión de interpretación personal. Y hay muchos temas para tratar. Primero, esta semana irrumpe el presidente del radicalismo a nivel nacional, el gobernador Alfredo Cornejo, diciendo, en Santa Fe todos con Cambiemos. Y ustedes sacaron un documento muy duro, contra el presidente del partido con respecto al tema de la pertenencia en el Frente Progresista. Cuénteme un poco sobre eso, ¿cómo lo está viendo usted? Sí, es muy duro las declaraciones del presidente del partido, con quien, digamos, yo no lo conozco personalmente, pero tengo un gran respeto, es gobernador de Mendoza, fue electo en un plenario de delegados al Comité Nacional, pero la verdad que pretender imponer una decisión a los, en este caso los radicales de toda la provincia de Santa Fe, que tienen que estar sí o sí en un espacio político que nosotros claramente ya hemos definido por nuestros cuerpos orgánicos, que estamos en el Frente Progresista, es realmente fuera de lugar las manifestaciones que hizo el presidente del partido a nivel nacional, Cornejo. Pero además, él en el 2015, hace apenas 2 años y medio, no fue como Cambiemos. Ganó las elecciones en Mendoza, yendo con un frente muy parecido al frente que nosotros tenemos, al frente político que tenemos en Santa Fe. Que lo nuestro no fue algo meramente electoral, porque si él se va a Cambiemos, quiere decir que lo que armó hace 2 años y medio fue meramente electoral para ganar una elección y después cambia. Lo nuestro tiene más de 20 años de vigencia, que hemos perdido elecciones, hemos sido oposición y después llegamos al gobierno, estamos en el 3er mandato. Pero además con un proyecto que, como todo proyecto político, tiene inconvenientes, tiene déficit, muchas veces no puede dar la respuesta que la gente está esperando, pero la verdad que hemos asegurado los derechos y mejorado los derechos de los santafesinos, un gobierno progresista, un gobierno que ha invertido como nunca antes en materia de salud, 11 hospitales nuevos va a tener la provincia cuando culmine este proceso, más de 80 centros de atención primaria a la salud, más de 3 millones de santafesinos todos los años pasan por los efectores públicos de salud, una obra pública como nunca antes se había visto, un respeto hacia los gobiernos locales y un trabajo en conjunto como nunca antes había ocurrido, la defensa de las empresas que son santafesinas, la creación de Nerfe, que es una empresa que va a ser muy importante para el desarrollo de distintas zonas de la provincia que hoy no tienen gas, como en el caso del departamento que represento y de gran parte del norte provincial, que comenzamos a tener estas posibilidades. Digo, bueno, la modernización del Estado, muchísimas cuestiones, el hecho de que se respeten los derechos de los trabajadores, cosas que el gobierno del Frente Progresista todos los días lo promueve, todos los días lo pone, digamos, en práctica, y pretender que nosotros, por una decisión de una persona o de quien sea, estemos en un espacio político donde no nos sentimos representados, por supuesto no estamos de acuerdo. Por eso este documento que parece duro, pero la verdad que las manifestaciones del presidente del partido, además de duro, suenan a manifestaciones autoritarias, de señalarnos a los santafesinos y a los radicales santafesinos qué es lo que debemos hacer. Es lo que les dice que ustedes tienen que estar en Cambiemos. Claro, y acá fíjese que
la decisión, no hay, digamos, la decisión y después la ratificación de esa decisión corrió por cuenta de la Convención Provincial y claramente hemos manifestado nuestra pertenencia al Frente Progresista Cívico y Social. Pero además, yo le diría que si hoy iríamos nuevamente a una compulsa en cuanto a determinar en qué espacio nosotros adherimos, claramente volvería a ser nuestra pertenencia al Frente Progresista en la provincia. Y hoy el sector mayoritario, que es el sector neo, ampliamente. Usted habrá visto este encuentro de mujeres que ha habido. La reunión de Coronda, ¿no? Alrededor de 300 mujeres participando. Realmente esto no lo tiene ningún otro espacio político, ni partidos políticos. Esta convocatoria, esta movilización, esta adhesión, esta participación. Además de los intendentes, presidentes comunales, concejales, legisladores, bueno, tenemos el vicegobernador, estamos nosotros cogobernando la provincia. Entonces, creo que fueron desafortunadas las expresiones. En las últimas horas se juntaron con el gobernador, con legisladores, intendentes, en una cena para hablar de la reforma de la Constitución. ¿Qué es lo que opinan ustedes? Porque está en el trabajo parlamentario de diputados, uno imagina que por una cuestión de tiempo los plazos no van a ser al menos lo que se comentaban en mayo, en junio, viene medio complicado, porque fue a 5 comisiones y en alguna aparentemente hay problemas para que se trabe un poco. ¿Cómo lo ven ustedes? Que es el momento de la reforma, pero esto claramente dejando de lado la posibilidad o no de reelección del gobernador, porque esto lo van a definir si podría esto ocurrir los convencionales. Y primero hay que llamar, hay que tener la cantidad de convencionales, para eso hay que tener X cantidad de votos, que puede ser que un partido que quiera llevar adelante la posibilidad de una reelección para el gobernador y vice, tenga X cantidad de convencionales y el resto estar en contra, tenga la mayoría y eso no ocurre y siga como está. Pero lo importante es la reforma de la Constitución. Tenemos una Constitución de 56 años, 25 años casi de reformada la Constitución Nacional. Sí. Santa Fe fue cuna de la Constitución Nacional y es una de las únicas dos provincias que todavía no ha ayornado, no ha actualizado su Constitución. Tenemos tantas cuestiones que establecer. Por ejemplo, el Consejo de la Magistratura. ¿Cuántas veces nos quejamos del tema de la justicia, el accionar de algunos jueces? Bueno, necesitamos darle rango constitucional porque ese instituto es el que va a seguir seleccionando los jueces y realmente tiene que ser una cuestión intocable. El tema de los 4 años para los municipios de comunas, ya están pensando nuevamente, no están gobernando principalmente aquellos que ganaron por primera vez el año pasado y ya están pensando que en menos de un año tienen que presentar listas para un segundo mandato. El hecho de que la legislatura, a contramano de lo que ocurre a nivel nacional o en los más de 50 consejos deliberantes de la provincia que comienzan el 1 de marzo, el periodo de sesiones ordinarias, acá comenzamos el 1 de mayo. Digo, todas cuestiones que, hace 50 y pico años atrás no teníamos internet, no teníamos la televisión por cable, ni la televisión digital, no teníamos celulares, no teníamos computadoras, no teníamos redes sociales. No era el mundo que hoy tenemos, lo que ha cambiado. Entonces, una constitución que fue moderna en su momento, fue una constitución importante. Digo, es el momento ahora de reformarla. Y todos han dicho, digamos que no es un año electoral. Esto no es un año electoral, pero además otros decían, ¿cuánto hace que venimos discutiendo el tema de la necesidad de reforma? Más de 20 años. Y este gobierno que conduce Miguel Lichi, hace 2 años y medio que ha ido instalando y promoviendo el debate por la reforma de la Constitución. Y anoche nos decía el gobernador que al estado en esta reunión que se hizo en Tucumán, y cuando va a Buenos Aires o a cualquier otro lugar, todo el mundo pregunta por el tema de la... Se ha instalado para bien el tema de reforma, como una necesidad, no solamente en Santa Fe, sino en el país. Bueno, creo que hay que dejar de lado intereses sectoriales, personales, partidarios. Bueno, pero hay un tema que... Ese egoísmo que muchas veces tienen para decir, pensemos en los santafesinos, avancemos en la reforma. Pero, yo no escuché ningún legislador, que son los que votan, diputados, senadores, que diga no a la reforma. Creo que lo único que había uno solo, más o menos, pero el resto, todos, dicen sí a la reforma. A algunos no les gusta el tema de la reelección, ponerlo en la necesidad de la reforma. La verdad es porque todos dicen, a Lichi le va bien. Yo lo veo, a mí, cuando hicieron el lanzamiento de ese Rosario y otros lugares,
había intendentes peronistas también. Sí. Que para adentro del partido dice, che, ¿cómo? Si están los muchachos, los compañeros están ahí también. Es lógico que en esta situación, políticamente hablando, y muchos dicen, mejor que Lichi no sea candidato, por una cuestión electoral. Ahora, sacando ese tema, ¿es posible tratar la reforma o no? O digamos, eso es parte de lo que se puede definir en una mesa política. El gobernador lo ha dicho claramente, ya no es el problema mío. Él cumplió con todo lo que se había comprometido. El debate, las consultas, la participación, tratar de sacar, realmente tiene una amplitud en todo lo que es la reforma, que si estaría solamente apuntada a la reelección habría 3 o 4 artículos. Usted vio que es muy amplia la propuesta de reforma. Es más, nosotros hemos dicho, es como que fue de más amplio, ¿no? Digamos, de muchos temas que tal vez hace que ahí empecemos a cosechar o adhesiones o rechazos, cuanto más temas se instalan. Pero bueno, así se dio. Y yo creo que tiene que dejarse de lado el oportunismo o lo que me conviene a cada uno, a lo personal o en lo sectorial. Y es el momento de la reforma, es el momento que avancemos en darle calidad institucional aún más a los santafesinos, que tengamos la constitución más moderna del país, que podamos asegurarle derechos que hoy no están consagrados a los santafesinos. Por ejemplo, se propone que las empresas públicas no puedan ser, salvo con alguna mayoría súper especial, no puedan ser ni privatizadas, no puedan ser vendidas. Si estuviéramos tenido esta constitución que se propone ahora, hace 15 años atrás, hoy seríamos dueños del Banco Provincial de Santa Fe y del Banco Santafesino de Inversión y Desarrollo, que nos quedamos, a diferencia de otras provincias, sin un instrumento, si bien tenemos al banco como agente financiero, pero bueno, qué bueno que el Estado tenga su propia herramienta financiera, ¿no? La pregunta es, ¿qué va a hacer el NEO? Porque hoy no hay reelección o posibilidad de reelección de Lichi, y yo los veo, usted dijo que gobiernan, y nadie puede decir que no, además por la cantidad de ministros que tiene, el sector político que usted es uno de los conductores. ¿Qué va a hacer el NEO si no hay reelección de Lichi? ¿Va a tener candidato propio? En algún momento se hablaba de Maximiliano Puyaro, el ministro de Seguridad. Maxi ha hecho a pesar de que siempre tenemos inconvenientes en el país y también en Santa Fe en materia de seguridad y principalmente en las grandes ciudades, pero ha hecho una gran tarea, ¿no? Además, siempre valoramos el hecho de que haya dejado la comodidad de una banca, él era diputado electo, para estar al frente del Ministerio de Seguridad en la provincia, convocado por el gobernador Miguel Lichi y apoyado por todos nosotros. La verdad que es un dirigente joven, con experiencia, más experiencia que muchos, y que tiene un gran futuro. Pero decidiremos entre todos la mejor estrategia, ¿no? Si cada uno tiene que llevar sus candidatos o si tenemos que tener fórmulas compartidas. Pero mientras tanto seguimos bregando y puntualizando que es necesario el tema de la reforma. Después se verá, porque en el tema por eso el gobernador ha dicho ya no es un problema mío, el tema de la reelección, además de que tiene que tener la cantidad de convencionales suficiente para después poder reformar ese punto, hasta podría ser que la reelección sean para próximos mandatos. O sea, claro, esto no está una cuestión de decir que es debido a muerte. Lo importante es que avancemos en la necesidad de reforma y que busquemos los consensos para tratar los distintos temas que le interesan a la gente o que le pueden hacer bien a la gente. Y con respecto a lo que vos decías del tema, me recordaste algo, ¿no? El tema de la participación en cada frente, lo que hablábamos al principio. Nosotros acá tenemos entre 5 o 6 ministros en la provincia y los otros días le preguntaba a un correligionario, digo, ¿y cuántos ministros tiene el radicalismo a nivel nacional? Uno solo. Y es uno de los más cuestionados en este momento, lamentablemente, sí. Está a cargo del Ministerio de Defensa por todo lo que significó, que lo recibió prácticamente como una herencia, ¿no es cierto, Oscar Aguad? Pero digo, no tenemos participación a nivel nacional. Es más, ahora todo el debate de esta cuestión, ahora nuevamente hace el presidente una mesa más amplia donde se llama a distintos actores, porque incluso actores del mismo PRO habían quedado fuera de la toma de decisiones. Y eso es malo porque termina teniendo consecuencias insospechadas cuando se toman las decisiones en un círculo muy cerrado.
siempre hay que tener en cuenta otras opiniones, otras miradas, Bueno, la verdad que Cambiemos, lo primero que tendría que hacer en este caso, y el radicalismo exigir, el radicalismo que está en Cambiemos, que tengan más participación en la Unión Cívica Radical, porque tiene muy buenos dirigentes, con mucha trayectoria, y que no están teniendo participación a nivel nacional. Sí la tenemos a nivel provincial en todos los ámbitos. Senador, muchísimas gracias por estar con nosotros. Mi corazón con el Kini late más. Elegí 6 numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar. Kini 6, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Muy bien, continuamos aquí en el programa. Está con nosotros el diputado provincial Federico Angelini. Diputado, ¿cómo le va? Bienvenido al programa. ¿Cómo andás? Pero buenas muy noches. bien. Bueno, con ganas de hablar de muchos temas. En todos lados lo presentan a usted como el hombre del presidente en Santa Fe. Usted es diputado provincial, presidente del PRO, naturalmente dentro de Cambiemos, pero además ha estado en muchas de las negociaciones que la Nación tiene con Santa Fe por el tema de la deuda. ¿Se va a solucionar eso? ¿Se va a arreglar? ¿Cómo está? Hace 10 años que yo trabajo con el presidente de la Nación. Imagínense 10 años. que yo fui funcionario de su primera gestión en la Ciudad de Buenos Aires. Fue secretario de Estado a cargo de la Unidad de Gestión de Intervención Social. Así que tenemos una relación de trabajo, de política y un camino que ya hemos recorrido desde hace mucho tiempo. Así que en ese sentido hay una confianza de él hacia mí en cuestiones políticas que tienen que ver con la provincia de Santa Fe. Y en el marco de las negociaciones, naturalmente con el Ministerio del Interior, el gobernador, usted estaba sentado ahí, acercando posiciones. ¿Se puede solucionar? ¿Se va a haber acuerdo? ¿Cómo está? Es que yo creo que la mejor manera para conseguir más soluciones para los ciudadanos, en este caso para los santafesinos, lo ideal es que, más allá de las diferencias políticas que haya entre el gobierno nacional y el gobierno provincial, se trabaje de manera conjunta. Porque cuando trabajamos de manera conjunta, si llegamos a los acuerdos, el beneficiado es el ciudadano. Así que en ese sentido siempre voy a ser de los que trata de tender puentes. Lo he hecho en cuestiones de la deuda, que ahora te doy algún detalle más. Lo he hecho en cuestiones de seguridad, un tema tan importante que generalmente la política si se mete, tiene que ser para ayudar y no para destruir. Así que en ese sentido siempre he tratado de tender puentes. Y con respecto a la deuda, nosotros cumpliendo el acuerdo fiscal, el gobierno nacional hizo una propuesta formal al Ejecutivo Provincial. El Ejecutivo Provincial hizo algunas contrapropuestas, el Ejecutivo Nacional, el Gobierno Nacional contestó algunas que sí, a otras que no, se está negociando. Ahora se está trabajando en una cláusula gatillo por el tema de la inflación, para ver si de alguna manera la provincia no pierde el valor del posible bono con respecto a la inflación. Así que yo creo que, o aspiro por lo menos, y trato siempre de hacerle entender al gobernador de lo importante que es que la provincia adhiera en un contexto que hemos visto, en donde el gobierno nacional tiene que ajustar un poco las clavijas en algunos gastos y demás, que la provincia de Santa Fe haga un acuerdo y que no se vaya de nuevo a la judicialización. La judicialización es malo para el gobierno nacional, pero por sobre todo para la provincia, porque no va a haber, no sé hasta dentro de cuántos años, un resultado nuevamente con respecto a este tema. Ahora, y la pregunta es, porque uno de los temores, por lo que está pasando, el tema se dice de achicar el déficit y el tema de las obras. Es lógico, todos los gobernadores dicen, bueno, que el achique de las obras no nos toque a la provincia donde uno vive. Y en el caso de Santa Fe, ¿esto genera algún problema o un inconveniente, esa reducción en el déficit fiscal o una reducción en las obras? Mira, días atrás ya se licitó y se adjudicó
se abrieron las ofertas, de todos los PPPs, en donde hay obras muy importantes para la provincia de Santa Fe, que están la Ruta 9 de Rosario a San Nicolás, la Ruta 33 de San Eduardo a la ciudad de Rosario, hay distintos trayectos de la A012, que es el gran plan circunvalar de Rosario, la Ruta 11, que es paralela a la autopista Rosario-Santa Fe, que se va a transformar en autopista. Así que realmente hay obras que ya se licitaron y ya se abrieron los sobres, y eso bajo ningún punto de vista se va a ver afectado. Ahora, el acuerdo incluye un monto muy importante de obras para la provincia de Santa Fe, que tienen que ver con obras tanto de repavimentación de las rutas nacionales, obras nuevas, para la provincia de Santa Fe, el sistema de ferrocarril del Plan Belgrano, que en la provincia de Santa Fe es crucial para que se hagan ese tipo de obras de infraestructura. Entonces decimos, cerremos el acuerdo, esto va a ser muy bueno para Santa Fe, porque no solamente tiene que ver con la obra, con la baja de los costos de logística, sino que también que eso genera mucho trabajo. Eso genera mucho empleo en blanco y se desarrollan las regiones, las economías regionales, y la única manera de reducir la pobreza es generando empleo. Entonces es un círculo virtuoso para todos si el gobierno provincial accede a estas cuestiones. En esas conversaciones, ¿han hablado de algún tiempo? O decir, bueno, no sé, antes de mayo, antes de junio, de ponerse de acuerdo, o no lo plantean en esos términos? La pelota en este caso ya la tiene el gobierno provincial. Más allá que hay que ajustar algún tema de la cláusula gatillo por la inflación, ya está la pelota por parte del gobierno provincial y esperamos que realmente sea de manera favorable, se pueda expedir la provincia para cerrar un acuerdo y que sea beneficioso tanto para la nación como para la provincia de Santa Fe. Hay dos temas que están en el trabajo parlamentario próximo en la Cámara de Diputados. Uno es el tema de la reforma de la Constitución, que ya está el tratamiento en las comisiones. Ustedes han tenido una conferencia de prensa, dijeron, por ahora no, o no este proyecto. No, lo que nosotros decimos es que es un tema demasiado importante para trabajarlo en pocas semanas. Lo que decimos es que hay que trabajar seriamente, tenemos que empezar a trabajar convocando a los mejores especialistas, a las distintas entidades intermedias, profesionales, abogados constitucionalistas para asegurarnos que todo se ajuste a derecho. La verdad es que llegar a un gran consenso político, estamos frente a una oportunidad histórica de poder modificar y mejorar la Constitución de la provincia de Santa Fe, que esté adaptada a los tiempos actuales, pero también a las décadas que vienen. Recordemos que la Constitución de la provincia tiene 60 años y esta Constitución que vamos a reformar, esta nueva Constitución, tiene que ser por las próximas 20, 30 años, por los próximos 20, 30 años. Y en este caso, ¿ustedes están a favor o en contra de la reelección del gobernador? No digo de Lichi, de los gobernadores como... Es un tema menor al lado de los temas tan importantes que tiene una reforma constitucional o una constitución nueva. Imagínate, nombrar a los jueces a través de un consejo de la magistratura y dejar de nombrarlos a dedos como actualmente se está nombrando. Avanzar sobre las autonomías municipales, incorporar derechos, incorporar todas las cuestiones ambientales y tratados ambientales que se han dado en este último tiempo. O sea, estamos hablando de temas muy importantes como para quedarnos en esa discusión tan chiquita que tiene que ver con la reelección del gobernador. Mira, ese es un tema menor, que lo decido en un día si querés. Ahora, el gran debate político y técnico se tiene que dar en otro montón de cosas que tiene que tener una nueva constitución en la provincia de Santa Fe. Y el tema del narcomenudeo, porque Lichi el 1 de mayo avanzó sobre eso, dijo que quería que se apruebe un texto diferente al que se aprobó en el Senado, pero que las causas esas pasen a la esfera provincial. ¿Cuál es la opinión de ustedes? Yo voy a presentar un proyecto ¿sobre este tema? En lucha contra el narcomenudeo, exactamente. Lo estoy trabajando de manera coordinada con el Ministerio de Seguridad de la Nación. Esto tiene el visto bueno de la ministra Patricia Bullrich para avanzar en una creación de una unidad especial que esté preparada para la lucha contra el narcotráfico, contra el narcomenudeo. Esta unidad tiene que ser nueva, tiene que en un lapso de tiempo hacer un entrenamiento específico de los agentes que pertenezcan a esta nueva unidad. Esa nueva unidad, mientras se esté preparando, mientras se esté organizando,
tiene que estar, tienen que ser agentes federales los que hagan el trabajo en el mientras tanto, tiene que estar en un acuerdo con las fuerzas federales para trabajar de manera conjunta. Después decimos que tiene que haber una auditoría externa cada 6 meses en donde esa auditoría avance sobre análisis toxicológicos de los agentes que estén en esa unidad antinarcomenudeo. Tiene que haber un análisis de los bienes de quienes pertenecen a esa unidad. Así que creemos que hay muchas cosas que se pueden avanzar. Una mesa interjurisdiccional entre la justicia federal y la justicia provincial para que haya coordinación de ambas justicias para que no sucedan problemas de falta de coordinación. Después, nosotros creemos, ¿por qué decimos que tenemos que hacer muchos avances en controles y demás? Porque nosotros vemos que durante este tiempo, en cada avance de la justicia federal o de las fuerzas federales en causas de narcotráfico, de narcomenudeo, encontramos a policías de la provincia de Santa Fe involucrados en organizaciones delictivas. Cada avance hay 1, 2, 3, una organización de todos policías de la provincia de Santa Fe. O sea que el trabajo que lamentablemente en 10 años, pues ya no son 2, ya no son 4, 10 años del Frente Progresista, hemos tenido muy poco avance en una reestructuración, una buena reestructuración de la policía de la provincia. Parece que falta mucho, pero se viene el Mundial y a fin de año el gobernador de la provincia tiene que convocar a las elecciones del próximo año, que son separadas de las nacionales, por lo tanto son antes que las nacionales de octubre. Y uno dice, bueno, falta mucho por el tema de definir las listas, pero también es cierto que si los candidatos no tienen un alto conocimiento, si no están trabajando desde ahora, se complica mucho a fin de año. ¿Va a haber interna en Cambiemos en la provincia de Santa Fe? Yo voy a trabajar para que no la haya. Yo voy a trabajar para que tanto... Para que no la haya. Para que no la haya, sí. O sea, un candidato de la unidad. Para un candidato en donde todos los espacios que pertenecen a Cambiemos o que participan en Cambiemos se sientan contenidos con la persona que encabece el proyecto, pero que detrás de esa persona haya un equipo en donde cada uno se sienta útil dentro de ese equipo o dentro de ese proyecto. Así que yo aspiro a que podamos lograr un consenso de acá a febrero del año que viene para que estemos todos enfocados en tener el mejor equipo de gobierno para la provincia de Santa Fe en el caso de que el santafesino nos dé la posibilidad. Ahora, después de lo que pasó en las últimas elecciones, sobre todo lo que pasó en Rosario, que hay otros lugares, Rafaela, hay otros lugares también, pero sobre todo lo que pasó en Rosario por la diferencia que hubo con respecto al oficialismo, esto es lógico. ¿Cómo miran ustedes? ¿Cómo trabajan? Además el socialismo ya va 30 años en la Municipalidad de Rosario. ¿Cuáles son las expectativas? Mira, el rosarino en octubre del 2017 nos votó para que le solucionemos los problemas actuales, para que sigamos desde el día siguiente de esa elección, sigamos cerca, acompañándolos, tratando de llevarle soluciones, de que le contestemos el teléfono, porque muchos de nosotros dejamos nuestros teléfonos para que el vecino sepa que puede contar con nosotros. La verdad es que estamos lejos de pensar de que el 2019 está a la vuelta de la esquina y que la elección ya está resuelta. Para mí todo lo contrario, para mí una elección, y más cuando somos parte del gobierno nacional, una elección se va construyendo a medida que vos vas trabajando todos los días para esa elección, ¿no? Y no pensamos, bueno, ya está, después de 30 años del socialismo. Por el contrario, nosotros, algo que nos caracteriza es la humildad, y sabemos que el oficialismo está dispuesto a hacer cualquier cosa para no perder los lugares que tiene. Y te pongo un ejemplo, hay personas que nacieron con un cargo público y no tienen noción. Si mañana el socialismo se va de la Municipalidad de Rosario, la mayoría de los cargos políticos se quedan porque en realidad son todos planta permanente del Ejecutivo Municipal. O sea, todos los secretarios de Estado que tiene la Municipalidad de Rosario, la mayoría son todos
empleados de planta permanente. Ahora, o sea, la verdad es que han mezclado mucho todo lo que tiene que ver con la gestión con la política. la pregunta que muchos hacen, y en caso de que se detienen gente, porque si hay algo que es grande en la provincia es la Municipalidad de Rosario, por la cantidad de funcionarios, por las dependencias que tiene, digamos, el trabajo de base, de estructura, de Cambiemos en Rosario, ha ido creciendo. Porque si hay algo que es muy firme, es un trabajo muy profesional y muy serio que hemos venido haciendo en la ciudad de Rosario, en toda la provincia de Santa Fe, pero sobre todo en la ciudad de Rosario. Tenemos equipos que realmente están permanentemente trabajando para hacer propuestas para una futura gestión, que son muy distintos a los equipos que tenemos en la calle permanentemente trabajando con los vecinos. Ahora, nosotros creemos que la política tiene que ocupar una parte chiquita dentro de lo que es una organización municipal. Después tenemos que apoyarnos mucho en los empleados que ya tienen la municipalidad y que son de gran valor en la ciudad de Rosario y que pueden aportar muchísimas ideas y que muchas veces se ven frenados por el comisariato que tiene el socialismo en la municipalidad. Diputado, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Cocina integrada, cocina separada, empapelado, sillón en L, tina, jacuzzi, alfombra, alfombrita, pintura fresca, tele que parece cine, parrilla, juego de jardín, pileta con deck, pileta con venecitas, pelo pincho, balcón con plantas, casita en el árbol para el perro, vestidor, portero con visor. Tu casa, como vos quieras. Pedí tu préstamo hasta 150.000 pesos en la app Santa Fe Móvil o hasta 500.000 en sucursales. Préstamos para renovar tu casa. Préstamos personales. Banco Santa Fe. Acá, para vos. AMSAP, Asociación Mutual de Suboficiales y Agentes de la Policía de la Provincia de Santa Fe, la mayor institución de servicios de la provincia, ahora abierta a toda la comunidad. Disfrute mucho más integrándose a una gran mutual. AMSAP, Suipacha 2463, teléfono 455-3575, Santa Fe. Sin Mordaza, periodismo independiente. Sin Mordaza, el periódico con mayor penetración en la provincia de Santa Fe. Sin Mordaza, el poder de la gente. Muy bien, continuamos aquí en el programa. Está con nosotros el diputado nacional Luis Contigiani. Él fue ministro de la Producción aquí en la provincia. Desde diciembre está en Buenos Aires. Bienvenido al programa, diputado. ¿Cómo le va? No, gracias por la invitación, Darío. Un gusto. Diputado, yo quiero serle bien sincero porque la verdad yo me sorprendí. Lo conocíamos en su trabajo, como ministro de la Producción, muy activo. Pero una cosa es ser ministro, estar en contacto directo con la gente, con los municipios, con los productores. Y otra cosa es ir a un cuerpo colegiado de 257 y encima estar solo en un bloque y encima tener que hablar en medio de tantos intereses políticos, de toda índole. Y llegaron en un momento de la Argentina muy especial donde usted fue uno de los que se destacó a fin de año. Ahora yo quiero saber cómo lo vivió usted, cómo lo vivió en primera persona, a partir de que no es fácil en medio de ese cuerpo colegiado tan importante. Fui paso a paso, día a día, semana a semana, fui aprendiendo sobre la marcha, me tocaron circunstancias extraordinarias como el debate de la previsional, nada menos y nada más, la reforma tributaria, el tema cooperativo, impuesto a las ganancias, que fue todo un debate, el presupuesto que voté en contra y advertí lo que está pasando en estos momentos a través de ese presupuesto. Después vino los informes del jefe de gabinete, los debates de tarifas, de mercado de capitales. O sea que fui sin ninguna planificación previa. Entré a la cancha, como se dice, sí, a dejar el alma y poner todo mi compromiso, toda mi actitud de hacer el mejor
trabajo político posible. Y sobre la marcha ir aprendiendo el reglamento, los diálogos políticos, las articulaciones, pero no me guardé nada. Nunca le esquivé a ninguna definición política, a ninguna, desde el aborto hasta los temas económicos y de presupuesto. Trato de honrar la política y en ese sentido me hago cargo de todos los grandes temas, trato de estudiar, de preguntarle a la gente que tiene mucha más experiencia que yo, trato de escuchar mucho. Así que mi trabajo fue una especie de entregarme a la dinámica de las acciones, de la praxis, de la práctica, estando con la cabeza bien abierta, aprendiendo, pero dejando el alma, eso sí, ¿no? Ahora, ¿y cómo analiza? Porque justamente sobre fin de año, y como usted bien comentaba recién, hubo muchas críticas con respecto a la parte económica y a lo que venía de la parte económica, ajustes o variación en el tema previsional, anticipando y sobre todo por el tema de la inflación, que no se puede contener todavía, y que además vamos a llegar a una provisión superando lo que dice el presupuesto. ¿Y qué es lo que siente usted cuando ve lo que pasó? Ahora, el presidente anunciando que vamos al Fondo Monetario, o volvemos al Fondo Monetario para obtener recursos. ¿Cuál es el análisis de la coyuntura nacional? Hay un tema de fondo y un tema de gestión, de forma. Vamos al tema de gestión de forma. Primero, hay por parte del equipo económico del Gobierno Nacional, una gran incongruencia en la gestión. ¿Qué es eso? ¿Qué significa? Son gente que no tienen experiencia política, les falta calle, les falta eso de que esa experiencia que no se aprende en la universidad ni en ninguna empresa. Falta diálogo político, falta oficio político. Yo creo que la sesión que tuvimos en la Cámara de Diputados por el tema tarifa, donde todos los bloques de la oposición nos unimos, en un gobierno como el del doctor Alfonsín o en un gobierno como el de Menem, con las diferencias que yo puedo tener con aquel gobierno, jamás nos hubieran permitido esos operadores políticos hacer esa sesión. Algo está fallando en la arquitectura política de lo que están gestionando. Los veo muy tiernos, si se quieren, muy gente muy con mentalidad empresaria, pero están detentando un cargo muy político de alta responsabilidad. En segundo lugar, como parte de esa incongruencia, la gestión económica. Hay una gestión macroeconómica del equipo totalmente incongruente. Por ejemplo, Sturzenegger, presidente del Banco Central, aplicando desde principio del 2016 una política monetarista de enfriamiento de la economía para contener la inflación, que dio lugar a la bicicleta, a la timba financiera. Eso hizo que el mercado interno se deprima, que los empresarios pymes y el comercio venda menos, que el consumo caiga en determinadas coyunturas mucho, en determinadas coyunturas se fue recuperando, pero hay una caída o una recuperación muy débil. Pero por el otro lado, mientras esto ocurría, por el lado de Sturzenegger, el ministro Aranguren tenía una política de tarifazos que yo considero extremista, salvaje, a destiempo de la macroeconomía, de sus propios ministros pares que iban definiendo otros objetivos, que aumentaban los costos de producción y distorsionaba los valores de la economía, relativo a la economía. Entonces, el empresario pyme, ¿qué le pasaba? El ministro Cabrera le aumentaban las importaciones de consumo, Sturzenegger le enfriaba el mercado interno y no podía vender los bienes que vendían en el mercado interno. Y a Aranguren le aumentaban los costos de producción. Bueno, eso ocasionó 68.000 despidos en el sector manufacturero industrial, que el gobierno los quiere tapar con los empleos generados en la construcción y en determinados sectores de los servicios, que por otra parte es real, con el atenuante que obra pública hace las provincias, básicamente, todas las provincias. Entonces ahí veo una incongruencia, una contradicción, ya no solo en lo político, sino en la gestión económica del equipo económico. Una macroeconomía con diferentes decisores, pero totalmente incongruente, no armónica. Ahora, ellos dicen, en todo caso, que el sinceramiento de las tarifas es necesario porque estaban subsidiadas. Y ellos le llaman gradualismo, en algunos casos, yo me acuerdo, con el tema del gas, se anunció en su primer momento 1.400, y ellos dicen que es gradualismo, después se bajó. Pero bueno,
Y eso, porque ustedes lo charlaron, mejor dicho, ustedes lo debatieron a eso. Terminar con los subsidios, ¿se puede, no se puede? ¿Soporta la sociedad eso o no? La pregunta es, ¿cuál es el valor de una tarifa en energía de un país? El valor de la tarifa de la energía en un país tiene que estar determinado por los costos de producción, en primer lugar, internos, y por la estrategia de desarrollo de un país. Así lo es en el mundo. El Fondo Monetario Internacional, en un informe en el 2015, fue muy claro en esto. Se subsidia tarifa en todo el mundo. Se puede subsidiar en boca de pozo, se puede subsidiar en la comercialización, o se puede subsidiar en el consumo, pero hay subsidios. O sea que llevar las tarifas a valores de mercado no existe en ninguna parte del mundo. Primer error del ministro Aranguren. Segundo error, en vez de definir el valor de las tarifas por el costo de producción nacional en gas, por ejemplo, sí, o en petróleo, combustible, él dolariza mediante una resolución número 219 del 2016, dolariza o internacionaliza el valor de las tarifas. ¿Qué es lo que está pasando en la Argentina? Las tarifas de gas que pagamos todo, por ejemplo, se definen a partir del 13% del costo marginal más alto de lo que importamos, no de lo que producimos en boca de pozo. Vamos al tema combustible. El valor de lo combustible, la ecuación que define el valor de lo que tiene que valer un litro de nafta en la Argentina, está definido en un 80% por el dólar, el tipo de cambio, y por lo que vale el barril de petróleo en el mundo, no por la producción nacional. ¿Por qué hace Aranguren eso? Porque uno dice, bueno, pero no es una persona tonta, que no es una persona que no sepa del tema. No, ellos lo justifican diciendo que mediante esa dolarización de los precios de las tarifas, van a lograr que los empresarios del sector energético, teniendo una tarifa muy por encima del costo real, puedan invertir en vaca muerta, puedan volver a invertir lo que no pasó en el gobierno anterior en lo que es la generación de gas propio, petróleo, etc. Bueno, cuando nosotros fuimos a revisar, varios diputados de la Nación y diputadas de la Nación, fuimos a revisar cómo estaban las inversiones en la Argentina y veíamos que en el 2017 caímos en la producción de gas, caímos en la producción de petróleo. Bueno, eso nos llama mucho la atención. En conclusión, Aranguren dolariza el valor de las tarifas a precio internacional y le genera una rentabilidad extraordinaria a 8 o 10 empresas. Cayó el subsidio del 11 al 5% en 2 años. Y los usuarios que pagamos, seamos domiciliarios, productivos, comerciales, todos los usuarios que pagamos mayor cantidad de tarifas a las empresas, terminó generando en los balances de 8 empresas que operan en la Comisión Nacional de Balance de Valores de la Nación, una ganancia neta del 700% promedio. 700%. Quiere decir, nosotros ¿qué hicimos en la Cámara de Diputados? Analizamos balances de 8 empresas que operan y están obligadas a mostrar su balance en la Comisión Nacional de Valores. Claro. Metrogras, por ejemplo, Camusi, por ejemplo, entre otras. Transportadora Gas Pampeana, que recuerdo también, Pampa Energía, que se le asocia a empresarios cercanos al gobierno nacional. En sus balances, la ganancia neta del 2017, algunas 1000%, el otro el 300%, otras el 800%, otras el 2000%. Ganancia neta. Cuando la inversión y la producción de energía cayó en Argentina, en gas, en petróleo. ¿Y esto qué quiere decir? Que los usuarios, vía tarifazo y estos mecanismos que definió Aranguren, le generamos a estas 8 empresas una ganancia extraordinaria y estas empresas no han invertido. Por eso la política energética de Aranguren está absolutamente fracasada, en todo sentido. Fracasó en los objetivos propios, no hay inversión. Aplicó un esquema tarifario pretendiendo llevar valores de mercado internacional, no local, a contramano de lo que pasa en el mundo.
y a destiempo del resto de sus ministros que aplicaban una política macroeconómica para contener inflación y él la generaba. Por eso acá hay errores de forma, de fondo y una ganancia extraordinaria de muy pocas empresas. Claramente teníamos que salir del punto de partida que lo había dejado el gobierno anterior. Claramente había un problema muy serio. El tema es que podrían haber tomado otro camino. Tranquilamente podrían haber llevado las tarifas a valor salario, a valor inflación, decirle al empresario, mire, en los próximos 5 años en la Argentina va a pasar esto. Pero fueron en sentido inverso. Ahora, ¿y cómo impacta eso en la economía santafesina? Porque usted conoce bien a los productores, los industriales, los de Santa Fe, y yo recuerdo haber escuchado y recibido información también de las importaciones que ingresaban a Santa Fe y cómo impactaban en la producción local. Eso, ¿cómo impacta en Santa Fe? Y hay 3 variables que impactan negativamente nuestro entramado industrial y laboral. El primero es un mercado interno deprimido por la política de Sturzenegger, y ahora se va, con las tasas de interés del 40%, se va a agravar. La segunda variable es, ese empresario vende menos en el mercado interno, el comerciante vende menos. La segunda variable es el tema importaciones, que ahora al tener un tipo de cambio más alto, a lo mejor esa variable tienda a ordenarse un poquito, porque el tipo de cambio, al devaluarse la Argentina, se protege un poco más. Y la tercera variable, el aumento de costo de producción vía tarifa, que el empresario no lo puede llevar a producto de manera completa. 3 variables que impactan negativamente en el sector industrial y laboral. Pero aprovecho su pregunta para ir a la cuestión más de fondo. La cuestión más de fondo en la Argentina es que de repente teníamos un modelo económico en el gobierno anterior que generó una distribución, una política de distribución del ingreso y retroalimentación del consumo, pero no fue acompañada por una política de sustentabilidad productiva y económica que pueda soportar esos niveles de mayores de consumo y distribución del ingreso. A partir de ahí, creo que el error o la convicción equivocada del gobierno nacional actual fue haber introducido, en vez de haber mejorado esas variables, en vez de ir por un modelo para darle más sustentabilidad al desarrollo económico y productivo, como había prometido el presidente Macri, introdujo una política de acumulación a partir de la valorización financiera, la apertura económica, la desregulación financiera. Mire cómo están pagando la desregulación financiera. Cuando digo desregulación financiera estoy diciendo, liberaron la cuenta capital. Sí. Por ejemplo, las agroexportadoras hacen lo que quieren en términos de las divisas. Hoy tienen tiempo, no tienen plazo para introducir las divisas en el Banco Central. Liberaron la cuenta turismo. La fuga de capitales fue agravándose año tras año. Es ahí donde la política, sin caer en el cepo, pero la política tiene que jugar un rol. Yo decía en el Congreso de la Nación, si uno mira la historia política argentina, tiene que saber algo, que con determinados capitales la política tiene que dialogar siempre, pero no se negocia. Hay un momento donde la política tiene que decir hasta acá. Bueno, la desregulación del mercado financiero que hizo este gobierno, hoy el mismo gobierno está pagando sus consecuencias. Diputado, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Quiero darle un saludo, Darío, por medio de su programa a Carlos Delicia y compartir la alegría de ver este estudio y este proyecto que está creciendo. Muchísimas gracias. Muy bien, continuamos en el programa. Está con nosotros el titular del ANSES Regional Litoral, la provincia de Santa Fe, Entre Ríos, el doctor Sebastián Mastropaolo.
Bienvenido al programa. ¿Cómo te va? Muy bien. Y para preguntarle específicamente un tema que ha aparecido a partir de que hay jubilados, pensionados, que dicen que los llaman pidiéndole plata o que hay trámites del ANSES que hay que pagar. ¿Es cierto? ¿Hay trámites así que o es una práctica o modalidad del ANSES de llamar a los jubilados para pedirle datos de la cuenta bancaria o de la familia? ¿Es esto habitual? No, esto no es habitual. Aquí tenemos que marcar un punto muy importante. Se están generando una cantidad de acciones que son ardid, son engaños, son estafas, son principios de estafas, porque gracias a Dios los beneficiarios los están denunciando y nosotros estamos actuando en consecuencia. Pero aquí hay que marcar un punto muy importante, como vos bien lo decías. Tenemos que remarcar este hecho de que está sucediendo en la actualidad. Están generando llamadas a través de diferentes números de Buenos Aires, de Córdoba, y citando que son agentes de ANSES, empiezan a solicitar datos a nuestros beneficiarios, datos que nosotros ya tenemos. Esto es importante remarcarlo. Nosotros nunca vamos a llamar por teléfono porque tenemos esa información en nuestra base de datos. Y si necesitamos algún tipo de actualización, los vamos a citar a una oficina pública de ANSES para que nuestros agentes los atiendan y corroboremos toda esa información. También están generando solicitudes sobre datos bancarios, sobre cuentas bancarias, o que se acercan a un cajero electrónico para generar algún tipo de clave especial o hacer algún tipo de depósito. Esto hay que remarcarlo, es absolutamente una estafa. No existe en el organismo ningún trámite que sea pago. Como recién lo decíamos, todos los trámites son gratuitos. El Estado Nacional está para generar este tipo de acciones, no para cobrar ningún tipo de trámite. También tenemos la situación en la cual, en algunos casos, en menor grado, se presentan diferentes gestores a los domicilios diciendo que trabajan para ANSES para acelerar un proceso, para hacer alguna gestión o algún beneficio. Esto también es falso, hay que estar muy atentos, y aquí también citamos a la familia del adulto mayor, a los familiares de estos abuelos, de estos pensionados, para que colaboren y que siempre remarquen este tema dentro del seno familiar. ANSES tiene todos sus trámites gratuitos, nosotros estamos para servir a nuestros beneficiarios y jamás cobraríamos ningún tipo de trámite. Doctor, ahora, ¿qué pasa si alguien recibe o va alguien, le golpea la puerta y dice que es de ANSES? ¿Se puede hacer una denuncia? ¿Cómo se hace? ¿Dentro de la institución se puede hacer? Sí, aquí hay que remarcar este punto. Nosotros tenemos diferentes canales para hacer denuncias. Es muy importante. La primera opción es acercarse a una oficina de ANSES. Eso sería indispensable porque a través de este sistema colaboran para que nosotros podamos proceder con la justicia y podamos intervenir y tratar de cerrar este tema. Obviamente también tienen la opción de hacerlo al 130. Lo pueden hacer a una casilla de correo que es denuncia@anses.gov.ar. Y bueno, y a través de toda la sociedad lo que solicitamos es que colaboremos para que nosotros, con las denuncias que ustedes realizan, podamos intervenir con la justicia federal y tratar de terminar con este sistema. Gracias, doctor. Un placer.